Bueno, buen día. En esta semana número 10, como han visto, estamos en un ir y venir de clases o de, digamos, algunas recomendaciones porque en realidad la clase ya está hecha. Y creo que es importante a mitad de semestre recordarles que precisamente esto es un curso autoadministrado en donde ustedes dan seguimiento a las indicaciones que hay en el curso y se espera que ustedes también desarrollen habilidades para el aprendizaje de forma autónoma. Y esto en general puede ser muy positivo, ¿no? Para que nosotros desarrollemos estas habilidades de investigación, de tratar de investigar por nuestra cuenta, por cuenta propia, de revisar, de buscar y pues generar conocimiento. Las semanas pasadas hemos visto la parte de medios sociales, que justamente se ha hablado mucho de este documental de las redes sociales, donde en Netflix, por si lo quieren revisar todavía, en Netflix había un documental que se llamaba El dilema de las redes sociales, que creo que ya se los he comentado. Y en este dilema de las redes sociales del año 2020, justamente fue el mismo año que surgió la pandemia por COVID-19, y lo decía de una forma muy apocalíptica, ¿no? Que básicamente cuando nosotros no tenemos ningún costo por el producto, llámese Facebook, Instagram, TikTok, nosotros somos el producto, ya que necesitamos mucha información o las aplicaciones necesitan de bases de datos enormes para poder clasificar mejor la información. Ahora, esto es bien importante porque nosotros necesitamos de variables, de bases de datos, para entender mejor la información. Una base de datos, se los voy a poner por ejemplo como una asistencia eh, a los cursos. Voy a tratar de buscar uno, repositorio de estrategias. Bueno, miren, esto es una base de datos. La base de datos, si omitimos estas dos primeras líneas, hagan de cuenta que estas dos filas no existen, es tener diferentes variables en cada una de nuestras columnas, y esas variables es lo que vamos a poder medir. Por ejemplo, si a mí me dijeran, bueno, mide los números de empleado, yo los podría contar, por ejemplo, aquí en la parte inferior de Google Sheets me muestra la suma. Bueno, aquí en la parte inferior yo le pondría contar, cantidad, y me dice que son 50. Yo esto podría hacer un gráfico o podría hacer una simple tabla de comparativa para especificar que tengo una cantidad de números de empleados o de personas o de usuarios, o bueno, entre otras cosas. Sin embargo, tengo estos otros tipos de variables. Por ejemplo, nombre de la aplicación, nombre de la estrategia, asignatura, tema, son variables. ¿Por qué son variables? Porque varían. Y estas variables son normalmente las que denominamos categóricas. ¿Por qué las denominamos categóricas? Porque son palabras, categorizan cosas, pero a veces puede ser muy complejo. Cuando tenemos, por ejemplo, variables como estas que son descripciones, un comentario, por ejemplo, imagínense que ustedes entrevistan a alguien y tienen un comentario, pues bueno, ese comentario yo no lo podría categorizar de la misma manera que estas variables, ¿no? Y básicamente eso es lo que hacen la inteligencia artificial que tenemos hoy en día, que categoriza lo que el ser humano le costaría categorizar. Actualmente se sigue haciendo casi de uno en uno cada uno de los comentarios, y la mayoría de los investigadores revisan que esté bien categorizado y los categorizan uno a uno. Los comentarios los leen y los categorizan y van categorizando palabras o frases u oraciones. Con la llegada de la inteligencia artificial se pudo, o se ha logrado que la inteligencia artificial haga esta categorización, pero para hacerla se necesita de la supervisión del ser humano. Porque como les he comentado, básicamente la inteligencia artificial se da bajo la supervisión de un ser humano. Y este ser humano debe tener unas buenas características como lo es la ética profesional. Tener buena ética significa ser respetuoso, ser responsable, entender y comprender qué significa citar, referenciar, qué significa darle el lugar al otro, qué significa el no mentirnos a nosotros mismos cuando no hacemos el trabajo como debería de hacerse.
Y creo que eso es una de las cosas más importantes. Muchas veces copian y pegan la información de la tarea pensando que es demasiado fácil y que el profesor está poniendo cosas muy fáciles, o por el contrario, que es muy difícil y que no le están entendiendo al profesor. Y en ambas circunstancias, en ambos polos, utilizan ChatGPT, ¿no? Sin embargo, la información que nos dan o que nos entregan a los profesores básicamente es: no quieres leer, no te quieres esforzar a investigar y a que tu cerebro se desarrolle para comprender mejor los temas. Y sobre todo tener algo que se llama empatía, honestidad intelectual y también humildad intelectual, que es: si a mí me piden, porque yo ingresé a la universidad, para pasar la universidad, para hacer mi trabajo en la universidad, si a mí me piden eso, pues entonces yo tendría que tener humildad para, aunque me pidan algo inferior a lo que supuestamente yo sé hacer mucho mejor, pues entonces tener la suficiente humildad para poder entregar justamente lo que me piden. Y si el profesor permite que sea algo más elaborado, está muy bien, pero hay profesores que piden exactamente lo que quieren, y también el sobrepasarse de lo que se pide también puede ser considerado algo incorrecto, porque hay procesos y algunos procesos tienen que ver más bien con el respeto hacia el trabajo de los otros, más que con lo que nosotros podríamos hacer mejor o no. Espero darme a entender, pero eso tiene que ver con la supervisión del ser humano y la capacidad que tiene que tener para poder seleccionar o elegir cómo comportarse y cómo hacer que se comporte el propio chat. Y ahí es donde esto de copiar y pegar no es suficiente, no es lo que se debe de hacer, no está bien hacerlo así. Hay que tener mucho criterio para saber utilizar esta herramienta y utilizarlo solamente para ciertas cosas. Es decir, aquí hay que leer y a ustedes les toca leer y leer mucho porque son los estudiantes de licenciatura. Son los estudiantes, por ejemplo, de posgrado o de otros tipos de cursos. Eso es lo que nos toca, ¿no? Al menos que ya lo sepamos porque llevamos años con lo mismo. Y entonces lo leemos, pero lo repasamos. Tenemos que aprender a leer rápido, entre otras cosas. Entonces, básicamente, las bases de datos, todas estas bases de datos con estas variables, son las que hacen que ChatGPT pueda buscar mejor. Por eso ChatGPT busca a través de variables, es decir, de conceptos clave. Y cuando busca por conceptos clave, nosotros decimos: ok, quiero una estrategia, pero quiero una estrategia didáctica, y quiero una estrategia didáctica, pero la quiero de lectura, o la quiero de matemáticas, o la quiero de física, la quiero para tal nivel, para tal edad, etcétera, etcétera. Entonces ahí se van sumando todas las variables sobre todo lo que queremos, y así es como podemos conseguir un mejor resultado para ChatGPT. Pero eso es más complejo de lo que se dice. Para tener mejores resultados hay que ser más creativos, ¿no? Entonces, básicamente eso fue parte del dilema de las redes sociales, porque básicamente lo que nos hacen es quitarnos toda esa información para crear sus propias bases de datos y para así poder definir qué es lo que el usuario busca. Es un poco, a veces puede ser complejo, pero digamos que es relacionar variables, cómo una cosa se conecta con otra cosa. Por ejemplo, cómo los corridos tumbados que ahorita están de moda se puede correlacionar con el reggaetón, y eso al final se correlaciona y se relaciona también con la música de los años 90, que al final, aunque no lo queramos aceptar, la música más nueva en realidad es producto de los millennials más que la nueva generación, porque son los millennials los que están llegando a los puestos altos, son los que escriben las canciones y son las que se los dan a los más jóvenes para que ellos los reproduzcan. Y así sucesivamente siempre pasa que estamos un poco desfasados, por ejemplo, en la música, que se van dando en diferentes etapas y épocas. Entonces, dentro de todo este matiz de inteligencia artificial, de bases de datos, de redes sociales y demás, también hay algo que se llama Creative Commons, que como ustedes vieron, son todas estos, todas estas imágenes, videos, GIF y todo tipo de multimedia que se aloja en la internet. Sin embargo, hay muy pocas imágenes que son Creative Commons.
nosotros podemos en ChatGPT 4.0, que es la versión de paga, yo le puedo pedir a ChatGPT que me genere una imagen. Persona caminando. Elabora una imagen de una persona caminando. Y bueno, lo que va a hacer ChatGPT en este momento va a ser darme una imagen. En esta imagen yo la puedo utilizar siempre y cuando cite que ChatGPT lo creó, que es creado por OpenAI, que es la empresa que básicamente creó a ChatGPT. Por acá ustedes tienen precisamente en recursos y apoyos, me parece, recursos de aprendizaje, creo que no se los puse, igual se los subo por aquí, pero este se lo voy a quitar. Tienen una pequeña, digamos, guía para cómo usar ChatGPT, se los voy a poner por acá. Y en esa guía les habla, me equivoqué, les habla sobre cómo citar de forma adecuada. Y eso es súper importante porque entonces nosotros podemos utilizar muy bien este tipo de recursos como aplicaciones como ChatGPT, pero hay que aprender a citar, hay que aprender a ser respetuosos, honestos, ¿no? Y pues bueno, todo lo que necesitamos. Aquí está, este es el mini manual para el uso de ChatGPT, se los voy a poner por acá en el área de recursos. Vamos a ponerlo por acá. Ahí está, se está cargando. Y con esto ustedes léanlo, revísenlo, es algo muy cortito en el que van a poder utilizar mejor ChatGPT. Bueno, mientras pasaba eso, me dibujó prácticamente una imagen. Aquí ya puedo hasta borrar y editar para que lo, digamos, edite a lo que quiero. Por ejemplo, aquí voy a poner una nave y vamos a ver si ya seleccionando esta parte de la imagen me genera ahí una nave o no. Eso es nuevo, justamente. Y con ChatGPT estas imágenes pues podrían utilizarse, pero al ser una versión de paga pues no es un Creative Commons, porque los Creative Commons es para que todas las personas lo utilicen. Sin embargo, en Google nosotros podemos buscar este tipo de imágenes que digan licencias Creative Commons para que lo podamos usar. Porque es un error cuando nosotros usamos imágenes o videos que están en la web. Deberían ser imágenes que estén libres. Esta sí la podría poner en una presentación y muchas veces las tenemos que poner con referencia, con citas. Si no aparece como Creative Commons significa que no la podemos tomar y poner en nuestra presentación como queramos. O bueno, en general no podría ser así. Seguramente en algunos años más tarde, como ha pasado con la internet y muchas aplicaciones, van a empezar a cerrar diferentes formatos de fotografía y eso pues va a cambiar también la forma en cómo compartimos la información. Vean, aquí ya me creo la imagen con una nave justamente encima de la persona. Entonces ya estamos generando otro tipo de imágenes que podemos ir editando a través de prompts y esto sería, por ejemplo, una forma de también crear imágenes de una manera más sencilla, pero lo tendríamos que citar y referenciar en formato APA como cualquier otra imagen o fotografía o video de YouTube, entre otros. Y pues bueno, el otro tema es el gaming, ¿no? Que habría que diferenciar entre gamificación, juegos, videojuegos, ludificación y otros elementos. Entonces, para esta semana, para que se ganen algún punto extra por ahí, voy a pedirles ese trabajo, ese pequeño trabajo. Si utilizan ChatGPT hay que referenciar en formato APA. Si utilizan algún artículo de investigación pueden citarlo. Les recomiendo sobre todo que utilicen artículos de investigación y que luego hagan su tabla comparativa en ChatGPT, citando todos los artículos de ChatGPT. Pero es lo que les voy a pedir esta semana. Comenten una foca o un caballo si se comprendió la tarea y llegaron hasta este momento. Y si les pareció interesante el tema de ChatGPT y el uso de imágenes, videos, entre otros recursos multimedia. Si tienen dudas, no duden en ponérmelo en el debate para que yo genere un video acerca de esas dudas que ustedes tienen para la siguiente semana.
O temas que ustedes quieran comentar sobre el avance de la tecnología, como Apple, Mac, o que les haga recomendaciones sobre computadoras, celulares, entre otras cosas que les puedan ayudar en su formación personal, tanto profesional o en el aula, por ejemplo, en el aula que es mejor utilizar iPads, celulares o computadoras, laptops, que es la mejor opción. ¿Hay algo más que proyectores, por ejemplo? ¿Qué otro tipo de eventos educativos existen en el mundo en el cual nosotros podríamos ir para ver los avances educativos, tecnológicos e innovadores más últimos, digamos, más importantes anualmente? No sé, coméntenlo y pues nos vemos la siguiente semana y espero que tengan muy buen inicio de semana, que hayan visto el eclipse y que hagan su tarea. Bye.